Calor, temperatura y mecanismos de transferencia del calor. Calor y temperatura son conceptos que en el lenguaje cotidiano se confunden, pero son diferentes. Por ejemplo, la frase "Uf, hace calor" es una expresión común para referirnos al concepto de temperatura a pesar de que mencionamos la palabra calor. La temperatura es una magnitud física que se refiere a la sensación de frío o caliente al tocar alguna sustancia. En cambio, el calor es una transferencia de energía de una parte a otra de un cuerpo o entre diferentes cuerpos, producida por una diferencia de temperatura. El calor es energía en tránsito, siempre fluye de una zona de mayor temperatura a otra de menor temperatura, con lo que eleva la temperatura de la zona más fría y reduce la de la zona más cálida, siempre que el volumen de los cuerpos se mantenga constante. La energía no fluye desde un objeto de temperatura baja a otro de temperatura alta si no se realiza trabajo. La materia está formada por átomos o moléculas que están en constante movimiento, por lo tanto, tienen energía de posesión o potencial y energía de movimiento o cinética. Los continuos choques entre los átomos o moléculas transforman parte de la energía cinética en calor, cambiando la temperatura del cuerpo. Calor. El calor es una forma de energía que pasa de unos cuerpos a otros cuando están a diferente temperatura. Se denomina energía calorífica o térmica. El calor se define como la energía cinética total de todos los átomos o moléculas de una sustancia. La temperatura es la cantidad de calor que tiene un cuerpo, indica de manera precisa lo caliente o lo frío que están los cuerpos. La temperatura de los cuerpos se mide en grados y para medirla se utiliza el termómetro. La temperatura es una medida de la energía cinética promedio de los átomos y moléculas individuales de una sustancia. Cuando se agrega calor a una sustancia, sus átomos o moléculas se mueven más rápido y su temperatura se eleva o viceversa. Propagación del calor. El calor siempre pasa de los cuerpos calientes a los cuerpos fríos. Por esta razón, los cuerpos están constantemente desprendiendo y absorbiendo calor. Dicho de otra forma, cuando dos cuerpos que tienen distintas temperaturas se ponen en contacto entre sí, se produce una transferencia de calor desde el cuerpo de mayor temperatura al de menor temperatura. La transferencia de calor se puede realizar por tres mecanismos físicos: conducción, convección y radiación. La conducción es el mecanismo de transferencia de calor en escala atómica a través de la materia por actividad molecular por el choque de unas moléculas con otras, donde las partículas más energéticas le entregan energía a las menos energéticas, produciéndose un flujo de calor desde las temperaturas más altas a las más bajas. La conducción de calor se realiza a través de un material, pero especialmente los mejores conductores de calor son los metales. El aire es un mal conductor del calor. Los objetos malos conductores como el aire o plástico se llaman aislantes. La conducción de calor solo ocurre si hay diferencias de temperatura entre dos partes del medio conductor. Hay dos factores de los que depende la eficacia de la conducción. Uno es el de la diferencia de temperatura, puesto que la energía que transfiere una partícula al chocar es tanto mayor cuanto más rápido se mueve. Si dos sistemas tienen temperaturas muy diferentes, la energía se transferirá muy rápido entre ellos, pues cada choque supondrá una transmisión de energía enorme. Por el contrario, si ambos sistemas tienen temperaturas muy parecidas, cada partícula proporcionará más o menos la misma energía por choque de la que recibe a su vez, con lo que el cambio neto será más lento. Ejemplo, si ponemos en contacto dos ladrillos a temperaturas diferentes, en el caso de arriba hay una transferencia más suave de energía y en el de abajo, debido a la mayor diferencia de temperatura, una transferencia más violenta. Se ha intentado representar la diferencia con el tamaño de la flecha y el texto. El segundo factor es la superficie de contacto, puesto que el calor se transfiere al chocar partículas. Cuanto más partículas choquen cada segundo, más rápido se producirá la transferencia. Si ponemos en contacto dos ladrillos a temperaturas distintas, en el caso de abajo habrá más partículas interaccionando que en el de arriba, con lo que la transmisión será más rápida y las temperaturas se igualarán antes. Observemos la diferencia esencial entre estos dos factores, aunque el efecto sea una conducción más o menos rápida. Si la diferencia de temperatura entre los ladrillos es mayor, habrá una mayor transmisión neta de energía en cada choque, mientras que si la superficie de contacto es mayor, habrá un mayor número de choques. Naturalmente, es posible combinar ambos factores, una gran diferencia de temperatura y una gran superficie de contacto, para producir un efecto combinado, una gran transmisión de energía por cada choque y un gran número de choques. Es importante comprender esto porque a menudo no es posible controlar la diferencia de temperatura,
pero sí la superficie de contacto. Por ejemplo, nosotros cuando tenemos frío nos acurrucamos, nos volvemos un ovillo, minimizando así la superficie de contacto con nuestro entorno. Mientras que si tenemos calor, extendemos las extremidades lo más posible para inconscientemente hacer que interaccionen el mayor número posible de moléculas de nuestro cuerpo con el exterior. Entender el efecto de la superficie sobre el flujo térmico es importante. Por poner otro ejemplo, para diseñar sistemas de refrigeración. Ahora veamos la convección. La convección es el mecanismo de transferencia de calor por movimiento de masa o circulación dentro de la sustancia. Puede ser natural, producida solo por las diferencias de densidades de la materia, o forzada cuando la materia es obligada a moverse de un lugar a otro, por ejemplo, el aire con un ventilador o el agua con una bomba, o por ascenso de un gas o líquido. Solo se producen líquidos y gases donde los átomos y moléculas son libres de moverse en el medio. En la naturaleza, la mayor parte de calor ganado por la atmósfera por conducción y radiación cerca de la superficie es transportado a otras capas o niveles de la atmósfera por convección. Podemos terminar diciendo que la convección precisamente es la transmisión de energía térmica en un fluido mediante el movimiento del propio fluido. Cuanto mayor sea la libertad de movimiento, más eficaz será la convección, con lo que funciona exactamente en un gas, algo menos en un líquido y horriblemente mal en un sólido. De hecho, en un sólido ideal no funciona en absoluto porque no existe libertad de movimiento. Como último mecanismo de transferencia de calor tenemos a la radiación térmica. Es energía emitida por la materia que se encuentra a una temperatura dada. Se produce directamente desde la fuente hacia afuera en todas las direcciones. Esta energía es producida por los cambios en las configuraciones electrónicas de los átomos o moléculas constitutivos y transportada por ondas electromagnéticas o fotones, por lo que recibe el nombre de radiación electromagnética. La masa en reposo de un fotón, que significa luz, es idénticamente nula. Por lo tanto, atendiendo a la relatividad especial, un fotón viaja a la velocidad de la luz y no se puede mantener en reposo. La trayectoria descrita por un fotón se llama rayo. La radiación electromagnética es una combinación de campos eléctricos y magnéticos oscilantes y perpendiculares entre sí, que se propagan a través del espacio transportando energía de un lugar a otro. A diferencia de la conducción y la convección o de otros tipos de onda, como el sonido, que necesitan un medio material para propagarse, la radiación electromagnética es independiente de la materia para su propagación. De hecho, la transferencia de energía por radiación es más efectiva en el vacío. Sin embargo, la velocidad, intensidad y dirección de su flujo de energía se ven influidos por la presencia de materia. Así, estas ondas pueden atravesar el espacio interplanetario e interestelar y llegar a la Tierra desde el Sol y las estrellas. Para seguir comprendiendo acerca de este tema, es preciso que hayan quedado claros los siguientes conceptos. Existen tres mecanismos básicos de transmisión de energía térmica: conducción, convección y radiación. La conducción se debe a la transferencia de energía directa por choques entre partículas. La eficacia de una sustancia para conducir el calor se denomina conductividad térmica. Los sólidos tienen mayor conductividad que los líquidos y estos que los gases, fundamentalmente por la diferencia de densidad. La convección es la transferencia de energía térmica debida al movimiento de un fluido. Si la convección es a nivel microscópico y aleatorio, se denomina difusión. Y si es masiva y perceptible a nivel macroscópico, advección. Los gases transmiten por convección mejor que los líquidos y estos que los sólidos, fundamentalmente por la diferencia de libertad de movimiento. La radiación es la transmisión indirecta de energía térmica debida a la emisión y absorción de ondas electromagnéticas por las cargas que constituyen la materia. La radiación es capaz de llegar a enormes distancias y se transmite incluso a través del vacío.